Es el enfoque provincial hoy por FM Keops 90.1 en la ciudad de La Plata, en www.keopsfm.com.ar también estamos justamente sintonizados en forma virtual. Vamos a hacer una de las notas sobre las cuales siempre decimos, ¿no? Combinamos lo urgente con lo importante, esto es importante, esto es ciencia, esto es justamente lo que se puede lograr a través de la ciencia. Y bueno, y si proviene desde la ciudad de La Plata hacia el mundo, mucho mejor. Vamos a dialogar con una de las ganadoras del premio L'Oreal de Ciencias. Vamos a hablar con la profesora María Teresa Dova, física, especialista en física de partículas y campos, investigadora superior, es investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, es profesora en la Facultad de Ciencias Exactas, aquí en la Universidad Nacional de La Plata. Y el 12 de junio, en la sede de la UNESCO en París, la doctora Teresa Dova, junto con otras mujeres de ciencia seleccionadas, después vamos a decir, ¿no?, el parámetro de la selección, desde dónde, cuántos países y demás, va a ser reconocida por sus contribuciones a las ciencias físicas, en el caso de Dova, pero también por contribuciones en el caso de otras premiadas en las matemáticas, en la informática. En el caso de Teresa Dova, justamente va a ser galardonada, premiada, distinguida por su trabajo en el descubrimiento de la caracterización del bosón de Higgs. ¿eh? Eh, en la búsqueda de la nueva física y su notable trabajo en el estudio de la física de los rayos cósmicos. Doctora Dova, ¿cómo le va? Martín López Lastra le saluda. ¿Qué tal, Martín? Un gusto. Muchas gracias por esa larga introducción. Necesaria, Eh, obviamente, justamente. me quedo con tus primeras dos palabras. Cuando viene de La Plata es todavía mucho más relevante. Efectivamente, creo que es algo que me gustaría expresar. Bueno, este reconocimiento, este premio L'Oreal UNESCO, que es muy importante a nivel internacional por la calidad de las mujeres que han sido premiadas. Claro. Eso es lo que lo ha hecho tan importante, y que, bueno, por primera vez tenemos en la Universidad de La Plata y en lo que es CCT CONICET La Plata, este premio, digamos, que obviamente lo comparto con todos los colegas de nuestra querida universidad. Claro, Así que claro. sí, me quedo con tus primeras palabras. Me parece que es lindo también cuando uno ve que todo lo que me dio la universidad, de algún modo también uno tiene la oportunidad de hacer la devolución. Claro. Doctora, bueno, voy a apelar a su rol docente, ¿no? Como profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, y le vamos a pedir que no se nos dirija a nosotros, no como alumnos de la facultad, por ahí, porque necesitaríamos más formación, pero somos ciudadanos de a pie. Alguien que escucha esta entrevista está manejando un taxi, está manejando un auto, viene en el tren, en el micro, escuchando a través de su celular y escucha, ¿no?, justamente este premio, este reconocimiento por su aporte, ¿no?, justamente a la física en la contribución de la caracterización del bosón de Higgs, con lo cual les tengo que preguntar como periodista lego en la materia, que por ahí se Sí, informa. en realidad vos dijiste cuando leíste, digamos, las razones por las que me dieron esta distinción, y había algunas palabritas que me gustaría entonces sí ¿Cómo no? explicarlas, porque Sí, vos sí. las leíste todas. Eh, claro, son contribuciones por el descubrimiento y el estudio de la caracterización de esta partícula, el bosón de Higgs. Así que empezamos un poquito por ahí. Mm. En primer lugar, decir que la física que yo hago es física de altas energías, se llama física de altas energías, porque trabajamos con las partículas aceleradas a las más altas energías en un laboratorio, y eso lo hacemos con grandes instrumentos, grandes aceleradores, como el Gran Colisionador de Hadrones,
que está en el laboratorio CERN en Suiza. Mm. Entonces, con estos instrumentos, que podemos pensarlo como un poderoso microscopio, nosotros podemos sondear las capas más profundas de la materia. O sea, si pensamos las moléculas, adentro de las moléculas tenemos átomos, adentro de los átomos después aprendimos que había núcleos, adentro de los núcleos después aprendimos que había protones, adentro de los protones que había otras partículas más pequeñas que se llaman quarks, que son elementales. Entonces, cada vez fuimos pudiendo adentrarnos más en la estructura de la materia. Sí. Y ahí me gustaría dar un primer mensaje, y es que cada vez que nosotros fuimos más adentro en la materia, dejamos como legado una enorme revolución con un impacto en la sociedad tremendo, como fue el desarrollo de la mecánica cuántica, el desarrollo de aceleradores, que no es más que lo que usamos para la radioterapia, y puedo seguir dando derivados de los que después, si querés, podemos hablar. Sí, sobre todo es eso, que yo creo que a veces, impacto. Claro, doctor, a veces uno dice, está este famoso debate, la investigación básica y la ciencia aplicada, que para mí no debería ser tal la confrontación, pero bueno, es otro tema, y desde mi condición de laigo lo digo, es que ¿no? para mí es muy simple la explicación, o sea, no tiene que haber una división. Claro. Uno hace ciencia, y una vez que tiene Pasteur, un grande en la historia de la ciencia mundial, él decía, lo que hay que hacer es ciencia con mayúsculas, y después está la aplicación de la ciencia. O sea, es simple como eso. Es tan sencillo como entonces, eso. no es que alguien puede dedicarse a una ciencia aplicada si no están los fundamentos de la ciencia. Claro. Y el camino para poder hacer como la ciencia que nosotros hacemos, conocer la estructura de la materia, conocer cómo es que se formó el universo tal como lo tenemos, ese camino lleva al desarrollo, como te decía recién, de aceleradores, que son los que, bueno, seguramente más de uno de nosotros alguna vez en la vida vamos a recibir algún tipo de radioterapia, porque es así. Claro. Y además, desde que yo trabajo en esto, que hace ya unas cuantas décadas, he podido ser testigo de cómo en nuestro laboratorio, en el laboratorio CERN, donde nosotros trabajamos, por las necesidades que nosotros tenemos para hacer estas investigaciones en la frontera del conocimiento, se inventó la web. Cada vez que vos escribís www, sí, tendrías que agradecerle a los físicos de altas energías y al laboratorio CERN, porque fue inventada por una necesidad nuestra, por alguien que cuando yo era postdoc estaba en unas oficinas más allá de mi oficina. Y todo eso fue dado gratis y libre a la sociedad. Produjo una revolución en la manera de educarnos, de hacer negocios, de comunicarnos, de todo. Y fue inventado en el laboratorio CERN. Qué interesante. Y para seguir, te digo, la pantalla táctil, que había sido ya en algún momento un poquito pensada, en el laboratorio CERN, hace como 40 años, estaban los ingenieros de aceleradores y decían, no puedo poner más botones para manejar los aceleradores, tengo que apretar para encenderlo, para no sé qué. Necesito algo que sea muy rápido, que lo pueda hacer con los dedos. Se inventa la pantalla táctil, también por una necesidad de los físicos. Claro. Y ya que voy un poquito más allá. Sí. Cuando empezamos a trabajar con el Gran Colisionador de Hadrones, la cantidad de datos que nosotros necesitamos colectar para poder hacer nuestras investigaciones es tan grande, pero tan grande, que no pueden ser almacenados en un centro de cálculo, ni de una institución, ni de un país, ni de una región. Entonces se desarrolló una tecnología, que nosotros la llamamos tecnología GRID, de recursos computacionales distribuidos, que después es lo que en el sector privado se empezó a llamar la nube, y que es la nube. Entonces, siempre me encanta preguntar a la gente, todo el día estás con el celular, claro. Pantalla táctil, www y la nube, claro. Y todo eso fue inventado en el laboratorio donde trabajo, justamente como una necesidad de lo que nosotros teníamos que hacer para la búsqueda del conocimiento.
Claro, claro, Porque en claro. general las grandes revoluciones tecnológicas no surgen porque alguien dice, a ver, voy a inventar algo para, o sea, ¿cómo puedes pensar? Voy a inventar algo ¿para qué? www. Es la respuesta a una necesidad de, de los que están haciendo las investigaciones de ciencia básica. Sí, sí. Entonces, es un constante realimentarnos. Mm, Y bueno, eso, mi disciplina es paradigmática en este sentido, por eso también a mí me encanta lo que hago, porque hacemos avanzar la civilización con el avance del conocimiento y además dejamos una cantidad de derivados que impactan en la vida de las personas, que ayudan al avance de la sociedad, que son impresionantes. claro, Entonces, claro, bueno, para mí es claro. una situación en la que todos ganamos. Doctora Teresa Dova, usted hablaba que a lo más chico, por así decirlo, que se ha llegado es al quark. Para tener una idea de qué tan chico es un quark, ¿qué ejemplo comparativo podemos dar? Eh, Seguramente cuando escuchás propagandas en la radio de algún producto para la agricultura y demás, viste que dicen con Sí, nanotecnología, ¿no? sí. Entonces, bueno, eso es una tecnología que se usa mucho, que está en una distancia que se llama el nanómetro, que Mm, son 10 a la menos 9 metros, o sea, 0,00000 sí. hasta un unito en el noveno lugar. Y, y nosotros, cuando entramos tan adentro como el quark, sería como un nanómetro de nanómetro. O Mm, sea, vos agarras un nanómetro y todavía lo partís sí. de modo de que eso encuentres un nanómetro del nanómetro, ¿no? Son 10 a la menos 18, Mm, o sea, 0,000000000, mm, y después un 1. claro, claro, Esas claro. son las distancias más Mm. pequeñas. ¿Y qué se puede divisar en un quark? ¿Qué descripción se puede hacer de, no sé, debe tener No, su son partículas dinámica? elementales. Hoy Ah, entendemos que son partículas elementales, eso quiere decir que no tienen estructura, mm, son las partículas, al igual que el electrón, que es el más conocido de las partículas elementales, con estas partículas está hecha toda la materia del universo, toda la materia que vemos del universo. mm, ¿Y por qué estreso esto? Porque nosotros ahora cerramos un capítulo muy importante de la física que nos permite entender toda esta materia visible del universo, casi toda, pero eso es menos del 5% de la materia total del universo. mm, El más importante porque nosotros estamos también en ese 5% y las galaxias y los planetas y todo. Eh, pero el resto es materia de energía oscura, que es lo que tenemos que estudiar para saber de qué está hecha la materia oscura que afecta el movimiento de rotación de las galaxias, pero que no sabemos de qué está hecha. No está hecha de quarks, no está hecha de electrones, ¿de qué está hecha? Entonces eso lleva a la búsqueda de nueva física, mm. porque necesitamos una física que no conocemos para poder explicar algunas observaciones que no se entienden con todo lo que conocemos hasta hoy en día. Y con esto se puede llegar al tema de los orígenes del universo, algo leí por ahí, de los No, primeros segundos del o sea, universo. No. claro, nosotros reproducimos las condiciones altamente energéticas fracciones de segundos después del Big Bang. Ah, Entonces a veces me dicen, bueno, pero fracciones de segundo después estás al lado del Big Bang, y no, porque hay que pensar que en energía es una cantidad tremenda. mm, Entonces, movernos, aunque sea una pequeñita fracción de segundo más atrás, en energía es muchísimo y en tecnología es imposible, no existe tecnología hoy en mm, la actualidad claro, claro. para ir un poco más atrás. Así que Ujú, fracciones de segundo después del Big Bang es la era de las partículas, donde, digamos, las partículas antes de que conformen los átomos y moléculas y demás, y eso sería lo que uno de alguna manera trata de explicar, ¿no? Cómo esas poquitas partículas y esas poquitas fuerzas dieron lugar al universo complejo que tenemos hoy. Con el respecto al colisionador de hadrones, ¿qué nos puede contar de las experiencias?
se puede, cómo se puede observar, cómo se puede medir. A uno le cuesta imaginar todo eso, obvio, tiene que tener los elementos, la formación suficiente, ¿no? Y Pero bueno, el Gran Colisionador de Hadrones es un acelerador, podemos pensar un acelerador que es un anillo que está en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia debajo de la frontera entre Francia y Suiza, y en ese túnel está instalado el acelerador, que consta de 2 tubos donde se ha hecho un vacío altísimo, más vacío que el espacio interestelar. Allí se inyectan protones en esos tubos y, bueno, con ciertos equipamientos que nosotros sabemos cómo hacer para que aumentar la energía de esos protones, se va aumentando cada vez más y más y más la energía hasta que llega a la máxima energía con la que se puede hacer funcionar, a la que se puede hacer funcionar este colisionador. Y entonces, en ese momento, estos protones se mueven a velocidades que son casi próximas a la velocidad de la luz, y en algunos puntos del anillo los hacemos chocar, los que vienen de un lado contra los que vienen de otro lado. Y en ese lugar, entonces, se genera una enorme cantidad de energía tenés que pensar que es una distancia pequeñísima, ¿cierto? Porque estamos hablando de protón contra protón, y allí entonces ocurren procesos que generan nuevas partículas, en donde, por ejemplo, pudimos crear el bosón de Higgs, seguimos creando, ¿no?, en cada uno de esos procesos todas estas partículas. Estas partículas después dejan sus señales en el detector y nosotros colectamos las señales de los detectores que se ponen en esos puntos donde los hacemos colisionar, y bueno, y eso es un trabajo enorme. Hay que estudiar mucha física, saber mucha física. Obviamente que nosotros hace más de 20 años que usamos algoritmos de inteligencia artificial. Hoy todo el mundo habla de la inteligencia artificial, pero cuando yo estaba de postdoc hace ya muchas décadas, ya usaba redes neuronales y algoritmos similares, porque bueno, nosotros siempre trabajamos en lo que es de vanguardia. Entonces hoy es muy popular y se habla de inteligencia artificial, sobre todo generativa, pensando cómo funciona ChatGPT y cosas así, pero bueno, nosotros utilizamos esos algoritmos en todos los procesos, desde que se colectan los datos, para cómo se procesan los datos, cómo se analizan los datos. Eso sí, es una parte muy compleja, lleva mucha estadística, mucha física, y bueno, eso es lo que nos toca a nosotros, y después salen los resultados. Claro. A usted le van a dar el premio L'Oréal por la contribución, ¿no?, en todo este proceso de colisionador de hadrones. Sí, porque en realidad es los que descubrimos el Higgs fue una colaboración, en realidad 2 colaboraciones, ¿no? Atlas, que es donde trabajamos los argentinos, y CMS. Atlas tiene 180 instituciones de 42 países. Entonces, bueno, nosotros con mi grupo hicimos contribuciones importantes para el descubrimiento y también para después estudiar cómo era esta partícula y todas sus propiedades, algo que seguimos haciendo. Buscamos también procesos de nueva física, y yo creo que también el reconocimiento tiene que ver con algo que para mí siempre fue sumamente importante, y es que yo podría haber estado sola en ese experimento, sustentada por universidades extranjeras. Pero lo que yo quería era que estuviéramos los argentinos, que fuéramos grupos argentinos trabajando en estos experimentos, porque esto, además de que hace crecer la comunidad de altas energías de la Argentina, tiene retornos importantísimos, porque nosotros hacemos también desarrollos de nuevas tecnologías. Acá tenemos un laboratorio en el que estamos trabajando ahora con componentes electrónicas de alta complejidad que se van a instalar en el detector a fin de la década. Y eso, bueno, después eso lleva a una transferencia de conocimiento y tecnología al medio socioproductivo, porque después hay empresas que son las que tienen que hacer la producción de estos componentes, nosotros hacemos los prototipos. Entonces, bueno, es una riqueza muy grande para el país que nosotros podamos participar en estos experimentos. Claro.
Y no, nos puede hablar del premio L'Oreal, porque estamos viendo justamente que, bueno, es importantísimo a nivel internacional, y Sí, lo hace un que yo aporte explicaba antes, importante. El ¿no? O sea, reconocimiento no es reconocimiento de género, sino un reconocimiento al avance de la ciencia en general. sí, yo creo que este premio que tiene ya veintitantos años que se entrega, eh, también la relevancia con el correr de los años fue porque, bueno, algunas de las premiadas después recibieron el premio Nobel y eso obviamente le dio muchísimo nivel también a este reconocimiento. Mm, A veces me dicen, vos ahora vas a ganar el Nobel. No, le digo, porque yo trabajo en una colaboración internacional, así que cuando hay un reconocimiento que es que en este caso a mí me reconocen por mi trayectoria, por lo hecho en los rayos cósmicos, en el Observatorio Piroget que está aquí en la Argentina, mm, por todo lo que hice en el país, pero cuando son estos logros a nivel colaboración, los premios se dan a las colaboraciones, no se dan a los individuos. mm, claro, Eh, claro, claro. entonces, bueno, eso Está, sería. Así está, que, está, está. Una reflexión quería hacer. Yo estaba mirando en alguna información de, bueno, las mujeres representan un poco más de una de cada tres investigadoras en el mundo, según datos de la UNESCO. Bastante baja la proporción, ¿no? sí, en realidad acá en la Argentina está caracterizada por tener en ciencia un porcentaje alto, Mm, pero cuando tomamos todas las ciencias, es decir, también las biológicas, las claro, claro. sociales, Mm, cuando nos focalizamos en lo que son las ciencias duras, matemática, física, química, sobre todo matemática y física, ese porcentaje baja muchísimo y apenas superamos el 25%. mm, Entonces, bueno, yo creo que es porque muchas veces la sociedad de alguna manera piensa que las ciencias duras no es para las mujeres. Entonces, para mí también este reconocimiento me da un espacio para hablar de eso, para mostrar que las mujeres lideramos proyectos, que contribuimos de manera en la frontera del conocimiento, y además me da un espacio para visibilizar los logros de otras mujeres mm. invisibilizadas también, y a mí me parece que eso es muy importante. Yo en lo personal nunca lo puse en duda eso, porque yo debe ser porque yo he tenido, tengo una hermana científica, tengo parientes científicos, estoy Claro, vinculado con muchas mujeres claro. que justamente no lo he puesto en duda, pero sé que la sociedad es machista en Sí, ese sí, sí, sentido y bueno, tiene exactamente. muchos Es que, obstáculos es las que a veces científicas. me dicen, ¿cómo se puede cambiar esto? Y yo creo que no es con una acción única, o sea, tiene que ser un cambio de muchas dimensiones que tiene su raíz en la sociedad, justamente. Ujú, claro, claro. Así que bueno, Seguro. bueno, Que un la última que le poco, voy a hacer es qué sí. espaldarazo que le da justamente este premio, esta nominación a este contexto tan complicado para las políticas públicas en favor de la ciencia y la tecnología, ¿no? Sí, ojalá sirva para también mostrar lo que es la ciencia argentina en el mundo, que el mío es un ejemplo más, porque la verdad que la ciencia argentina es altamente reconocida en el mundo y bueno, siempre ha sido con muchísimo esfuerzo de quienes hacemos ciencia en el país y la verdad que en este momento la situación es muy complicada, estamos teniendo recortes que, bueno, nos llevan a retrocesos en lo que es todas las capacidades educativas, las capacidades de formación, digamos, de nuestros jóvenes, las capacidades de investigación, y eso que nos costó tanto tiempo construir, Claro. la verdad que sería un retroceso complicadísimo porque después volver a construir lleva muchísimo tiempo. Así que bueno, ojalá Ujú, sí haya un cambio de rumbo mm, en lo que son las políticas de apoyo a la ciencia en la Argentina, sobre todo porque, bueno, está clarísimo que las sociedades
más evolucionadas, el progreso de todas esas sociedades está ligada completamente al desarrollo de la ciencia. Así claro, que, bueno. claro. Profesora María Teresa Dova, muchísimas gracias, felicitaciones por este premio Bueno, internacional y no muchas va a gracias. faltar la ocasión que nos volvamos a comunicar. Bueno, adiós.